Vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más extraños de la historia financiera reciente. Una historia que mezcla al FBI, fortunas imposibles y, bueno, una confesión que desafía toda lógica. Estamos hablando de la increíble historia de Andrew Carlson. A ver, imaginaos la escena. Año 2003. El mundo de las finanzas con sus subidas y bajadas, tan impredecible como siempre. Pero, de repente, algo hace saltar todas las alarmas en las más altas esferas de la ley de Estados Unidos. El FBI se topa con un caso que, sencillamente, no tiene ningún sentido. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. En el mundo de la bolsa, que es una auténtica montaña rusa donde hasta los más genios palman dinero, aparece un tipo que parece que no puede fallar, ni una sola vez. Cada inversión, cada movimiento que hace es un éxito rotundo. Y claro, esto no es suerte, esto es otra cosa. Es una perfección que roza lo paranormal. La pregunta era obvia, ¿cómo demonios lo hace? Venga, para entender todo este lío vamos a empezar por el principio, el ascenso meteórico de este inversor que era literalmente infalible. Y aquí lo tenemos, Andrew Carlson. No hablamos de un veterano de Wall Street con décadas de experiencia que va. Hablamos de alguien que sale de la nada y empieza a clavar operaciones de altísimo riesgo con un 100% de acierto. Convirtió 4 duros en una auténtica millonada en un tiempo récord. Era tan alucinante que la Comisión de Bolsa y Valores no tardó en llamar a la puerta del FBI. La sospecha inicial, claro, era la de siempre, uso de información privilegiada. Pero cuando los investigadores se pusieron a tirar del hilo, el misterio se hizo todavía más grande. El problema ya no era solo su éxito con el dinero, no, el problema era su propia existencia. Es que, a ver, estamos hablando del FBI, una de las agencias más potentes del mundo, y se dan de bruces contra un muro, un fantasma. No había absolutamente nada de Andrew Carlson antes de que apareciera en Wall Street. Ni un certificado de nacimiento, ni papeles del colegio, ni impuestos, nada de nada. Un vacío total. Esta frase, vamos, lo clava. Describe a la perfección el desconcierto total de los agentes. Es que pensadlo, ¿cómo puede una persona llegar a ser adulta en nuestro mundo sin dejar ni una sola huella? La situación era tan rara que la teoría de que tenía chivatazos de dentro empezaba a ser la explicación más normal, fijaos lo que os digo. Y justo aquí es donde la historia pega un giro de guión de los buenos. Uno que la saca de las páginas de economía y la mete de cabeza en una peli de ciencia ficción. Lo detienen, lo interrogan, y Carlson tiene una respuesta, claro que la tiene. Pero no es la que nadie se esperaba. Negó en rotundo tener chivatos o acceso a información secreta. No, su secreto, según él, era algo mucho más grande. Y entonces lo suelta. Suelta la confesión más alucinante que un agente del FBI podría escuchar. Soy un viajero del tiempo. Así, tal cual. Su conocimiento del mercado no era por intuición ni por ser un genio. Era simplemente porque para él todo eso ya era historia. Y su método, si te paras a pensarlo, era insultantemente simple. Decía que había usado una máquina del tiempo, cuya ubicación por cierto se negó a revelar, para plantarse en nuestra época. Con los libros de historia del futuro en la cabeza, pues era apostar sobre seguro. Vamos, como si vieses un partido de fútbol sabiendo ya el resultado. Imposible fallar. Claro, soltar algo así necesita pruebas, y de las gordas. Y Carlson dijo que vale, que las daba, pero a cambio de que lo dejaran en libertad. Y esto es muy fuerte. No ofreció predicciones vagas. Ofreció secretos de Estado y avances científicos que podían cambiar el mundo. Prometió revelar la fecha exacta de la inminente invasión de Irak, donde se escondía el terrorista más buscado del planeta, Osama Bin Laden. Y lo más impactante de todo, la cura para el VIH. Pero la cosa no acaba con el FBI comprobando si todo esto era verdad o no. No, termina de una forma mucho más enigmática. A ver, repasemos los hechos, porque son tan claros como desconcertantes. Se le investiga en 2003. Le ponen fecha para la vista judicial en marzo de ese mismo año. Y cuando llega el día, Andrew Carlson no aparece. Se ha esfumado. ¡Puf! Desaparecido. Tal como llegó al mundo sin dejar huella, se desvaneció para siempre. Y por si todo esto no fuera suficiente, para rizar el rizo, las fuentes oficiales, el propio FBI, negaron tener constancia alguna de este caso. Un encubrimiento para ocultar una verdad increíble o la prueba definitiva de que todo fue un bulo, una leyenda urbana que se hizo viral. La negación oficial, claro, lo único que hizo fue echar a más leña al fuego. Y así nos deja esta historia, con un relato fascinante y una pregunta que sigue en el aire. ¿Fue Andrew Carlson un viajero del futuro que, al verse descubierto, regresó a su época? ¿O fue todo un elaborado engaño, una ficción que se extendió como la pólvora? La respuesta quizás se perdió en el tiempo.